debería ser apedreada. Y ahí está el detalle, queridos amigos. Inocentemente ella iba a ser apedreada, y por eso mandó a decirle al rey que estaba embarazada. Lo que implica es que David no solamente se dejó llevar por la lujuria, sino que se prendó, se enamoró profundamente de Betsabé, por lo que dice a continuación. Aterrada de que fuera acusada de adulterio, conforme lo exigía la ley, y que fuese ejecutada a pedradas, mandó avisar al rey David. Y obvio, todo esto que está sucediendo no solamente lo sabía el rey y Betsabé. Habían demasiados testigos que vieron desde el momento mismo en que David la mandó a llamar, porque dice claramente que le dijeron de quién se trataba esta mujer. Entonces vemos cómo se va formando una serie de situaciones que empiezan a enmarañar completamente la mente y el corazón del rey David. Todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón es porque están hechizados. Todos aquellos que practican el mal lo hacen porque están hechizados. Porque Dios, si vamos al capítulo de Génesis, muestra claramente que todo lo que Dios hizo fue bueno. Y Él se percataba de analizar y revisar completamente día con día lo que Él hacía, y se aseguraba de que lo que había hecho era bueno. Entonces dice en el versículo 6 que David se dejó llevar por el tercer pecado capital, que es la soberbia. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías al rey David. Pero este solo versículo nos muestra claramente las negras intenciones que tenía el rey David al sacar del sitio de batalla en plena guerra a uno de sus soldados más valiosos y más valientes. Es obvio pensar que para Joab, el comandante en jefe o el general del ejército del rey David, no podía estar complacido con esto, por la sencilla razón de que le estaba quitando una de las piezas más valiosas del campo de batalla. Pero lo hizo con una negra intención. Si estás embarazada, pues hay que buscar la manera de que le echen la culpa a tu esposo, y de esa manera tú quedes libre de ser apedreada. Esto nos muestra claramente que el rey David se prendó, se enamoró profundamente de Betsabé, porque si no, no le hubiera importado que hubiesen matado no solamente a Betsabé, sino también al niño que estaba dentro de ella. Y se le hizo muy fácil al rey David decir: bueno, pues llamó a su esposo. Es obvio que lleva mucho tiempo fuera y que lo primero que va a querer es estar con su mujer, pero no contaba con la extraordinaria honorabilidad que tenía Urías. Cuando Urías vino al rey David, le preguntó por la salud de Joab. Cualquiera que tenga más de 3 dedos de frente
se da cuenta que llamar a Urías para preguntarle por la salud de el general Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, se daría cuenta de que esa información se la pudo haber suministrado cualquier mensajero, no un hombre tan valioso en el campo de batalla como Urías. Por eso es tan importante, queridos amigos, que escudriñemos la palabra. Entonces, obvio, esto tuvo que hacer que Urías intuyera que nada justificaba su presencia en Jerusalén, pues las preguntas del rey eran para un mensajero común y silvestre. Después de haberse evidenciado ante los ojos de Urías, le dijo el rey a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente real. Por eso, Jesús el Cristo nos advierte que tengamos mucho cuidado cuando alguien nos invita muy generosamente, porque algo raro o algo extraño se está fraguando en su mente y en su corazón. Tenemos que tener muy presente eso. Pero dice el versículo 9 que Urías se las olió completitas. Urías dijo: esto no me checa para nada. Esto tiene que tener un gato encerrado. Y por eso dice el versículo 9: pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea que la intuición del extraordinario guerrero llamado Urías el Eteo le hizo darse cuenta de todo. Y por eso se aseguró no solamente de no descender a su casa para no caer en la tentación ante la hermosura de su mujer, sino que se aseguró que muchos testigos a su alrededor pudieran dar fe de que él no descendió a su casa. Entonces démonos cuenta que David había agradecido a Urías su lealtad en muchas ocasiones, porque la Biblia nos narra que las proezas de Urías no fueron poquitas, fueron muchas. Pero esta vez ese agradecimiento era falso. El rey puso de manifiesto esa maldita soberbia que le hizo pretender satisfacer sus deseos sin importar el sufrimiento de los demás, el sufrimiento de las personas que más ayuda le habían proporcionado, y sin importarle las consecuencias. Vamos en el tercer pecado, queridos amigos, y esto apenas empieza.
Entonces no faltó el chismoso que fue corriendo ante el rey y le dijo: tus negras intenciones no se han cumplido, porque Urías no ha descendido a su casa tal y como tú lo habías planeado. En otras palabras, porque dice el versículo 10: e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿acaso no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa si yo te he autorizado para que lo hagas? Y es obvio que David apostó a que, como llevaba mucho tiempo fuera de su hogar Urías, la posibilidad de volver a encontrarse con su amada Betsabé pues era muy tentadora. Y él pensó que Urías podía caer en la tentación como cayó él. Porque seguramente el rey David dijo: si yo, que soy el rey, caí en la tentación, ¿qué se puede esperar de este pobre mentecato? Pero ahí nos damos cuenta que la soberbia nos lleva a creer que somos superiores a los demás. Y ahí está la primera extraordinaria lección. Y Urías le respondió al rey David: el arca e Israel y Judá, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo de batalla. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. ¿Tú crees que yo soy capaz de hacer algo tan vil y despreciable? Por vida tuya, le dijo Urías, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Por eso, queridos amigos, hay un dicho que dice que una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Y aquí está claro, aquí está perfectamente claro. Por eso Jesús el Cristo dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga tacto para palpar, que palpe. El que tenga nariz para oler, que huela. Y el que tenga gusto para probar, que pruebe. Pero lo más increíble de estos sentidos es que cuando nuestro espíritu está conectado al Espíritu Santo de Dios, entonces tenemos el sentido de la intuición, que es de nuestro espíritu, dirige perfectamente los 5 sentidos para que no nos engañen, para que no veamos cosas imaginarias. Pero esto únicamente se logra con el 6º sentido, que es la intuición, y que solamente la posee nuestro espíritu. Ojo, no nuestra mente, no nuestro corazón. Los sentidos físicos son para comunicarle a nuestra mente y a nuestro corazón lo que supuestamente está delante de nosotros
en la realidad física. Y entonces dice el versículo 12, David dijo: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Mientras David estaba fraguando, según él, la desgracia de Urías, sin darse cuenta que ya había empezado él mismo a socavar los cimientos de su reinado y de su vida. Es evidente que después de conversar con Urías lo suficiente para cubrir el pretexto, David le envió a su casa para que se lavara los pies. Y esta es una expresión que indica no solo la necesidad de higiene personal, sino también de reposo, de regocijo, de descanso en su lecho. Pero lo más claro y más extraordinario que hemos visto es el sentido del deber y el honor que era característica importante de Urías Eteo. Jehová es mi luz, el Señor es mi luz, por lo tanto yo no voy a hacer nada contrario a lo que mi honor como guerrero y soldado de Dios me exige. Y ahora nos vamos al cuarto pecado, la gula. Porque dice el versículo 13 que David convidó a comer y a beber a Urías y lo hizo hasta embriagarlo. Y entonces Urías, borracho, porque dice claramente la palabra que hasta embriagarlo, salió a la tarde a dormir en su cama, pero con los siervos de su señor. No descendió a su casa. La palabra de Dios es clara cuando nos muestra que no descendió a su casa. Borracho, perdido, pero la intuición impidió que cayera en la tentación. Por eso hay otro dicho que dice que solo tú lo puedes hacer, pero tú no lo puedes hacer solo. Y es evidente que Urías no solamente tenía la intuición que le decía que las cosas no estaban lógicas, que no eran normales, sino que los rumores estaban por todos lados. Gente que vio cuando el rey David no fue a trabajar, gente que vio cuando la lujuria de David impidió que entendiera que no podía meterse con Betsabé, gente que vio que las intenciones del rey eran echarle la culpa del embarazo de Betsabé a Urías,
y que no había funcionado. Y gente que vio que recurrió a la gula para embriagarlo. Y hay una sentencia que dice que embriagar a alguien es peor que robarlo. Porque cuando pretendemos embriagar a alguien, le estamos quitando su autonomía. Le estamos quitando su capacidad de estar en sus 5 sentidos, que ya vimos que no son 5 sino 6. Y eso es peor que robarle.